vamos con la sección de preguntas de gente de pie de calle. Venga, Antes de abrir la caja. vamos a ver. Te voy soltando preguntitas que tengo. Vamos a por ello. Y para empezar tenemos una que nos dice 3 indicadores más importantes que debería conocer la gente de pie. 3 indicadores más importantes que normalmente se midan. Entiendo Sí. que... Ostras. O no, o algo que no se mide que tú consideres que es importante, que hemos hablado. Sí. O sea, si es lo que no se mide, porque si es lo que se mide voy a volver a redundar, ¿no? O sea, yo creo que alguien, dependiendo del contexto clínico... O sea, aquí la respuesta sería depende del contexto clínico de la persona. Si somos... Depende. El depende siempre Sí, está. lo que pasa es que si no dirán que soy muy gallego y un poco lo soy, pero vale, si dejamos el depende y dejamos el contexto clínico, yo creo que cualquier persona actualmente debería conocer, si tiene analíticas convencionales hechas y todo está bien, ok, ¿no? Pero a pesar de estar bien, oye, conocer cómo es tu nivel de LPA, al menos una vez en la vida, es útil para saber intuir cómo estás a ese nivel. Eso seguro. La gente tiene que conocer sus niveles de vitamina D y creo que se subestiman esos valores y gente de a pie. Y eso es independiente del contexto. O sea, LPA es independiente del contexto. Yo creo que tienes que saberlo. Vitamina D es independiente del contexto, si me apuras. Y otro parámetro que siempre tengas que conocer, por poner uno metabólico, ¿vale? Aunque parezca que metabólicamente estás sano, es conocer tus niveles de insulina y de glucosa para realmente valorar si realmente tienes o no tienes una resistencia a la insulina, especialmente en personas que están empezando a querer cuidarse, querer hacer algún cambio de hábitos, y todavía no saben, y a pesar de tener una composición corporal supuestamente correcta o un IMC correcto, dices, espera, es muy posible. Pero si tuviera que decir indispensable, no hay ninguno, sino que sería en función de la persona que tengamos delante. Pero bueno, hay que soltar algún titular. Me parece muy interesante lo que comentas. Hay que soltar algún titular. La siguiente que tengo es... ¿Hay valores de analíticas que se pueden alterar con el ejercicio físico? Sí, de hecho, la gran mayoría. Por ejemplo, una muy habitual. De hecho, por ejemplo, en las formaciones que yo hago, Carla Pitar, que es mi compañera de equipo, Nutri, ella hace la parte de ejercicio físico, de deporte y alteración analítica. Ella controla muchísimo más que yo, pero os digo una muy fácil y que a todo el mundo se le altera, aunque no sea un deportista de élite, que es una de las transaminasas del hígado, la aspartataminotransferasa, la AST, que se altera durante 16 horas después del ejercicio físico y se eleva, y eso no tiene nada que ver con un problema hepático, por ejemplo, pero también se altera la TSH, puede alterar los niveles de hierro. Sí. Además es muy habitual, y por eso es importante que primero, que si la persona, aunque sea un deportista amateur, pero alguien que hace deporte habitualmente, se lo diga a la profesional, y la profesional tiene que conocer sobre el perfil analítico. Y aquí hago propaganda, evidentemente, en nuestro curso de analíticas. Hay un apartado que encima no doy yo, porque yo creo que no soy experto en ello, y por eso está Carla, de analíticas en deportistas, porque tienen muchos matices realmente. Claro que esto no lo sabe la gente, pero hay muchas cosas que pueden alterar también el valor de analíticas. Sí. Como también gente que ha hecho su curso tema biotina, todo eso, que también podría alterar, que eso daría para... Daría para otro tanto, pero eso es tremendo. O sea, uno de los suplementos que más se utiliza, a la vista está que yo no lo he utilizado, que es el suplemento de biotina para la caída del cabello. Bueno, más aparte, hay un montón de gente tomando suplementos para la caída del cabello que tienen dosis un poco altas de biotina. La biotina es tremendamente segura, tremendamente positiva, no solo para la caída del cabello, pero cualquier suplemento para la caída del cabello, micronutrientes de este estilo, tiene más de 300 microgramos de biotina. Pueden tener 1000 microgramos, 2000 más. Bueno, da igual, no vamos a decir marcas, pero hay muchos. Son beneficiosos, sí, si te hacen falta, no digo que no. Y además porque la biotina hace otras muchas cosas. Lo que pasa es que altera las analíticas de una manera extrema, ¿no? Realmente los laboratorios utilizan compuestos biotinizados muy parecidos a la biotina, y eso altera la interpretación. No quiere decir que te altera a ti, altera la interpretación del laboratorio. Por eso es bueno, si tomamos suplementos con biotina, suspenderlos 15 días antes de hacerte una analítica. Esto saltó la alarma porque en Estados Unidos un paciente ingresó por un dolor precordial, no se le alteraron alguna serie de marcadores, no recuerdo si eran las troponinas o las TCAS en analítico, y se actuó un poco más tarde. Y hay una alerta desde el Colegio de Médicos aquí para poner en alerta y preguntar a los pacientes: ¿toma algún fármaco, toma algún suplemento? ¿Qué suplementos toma? Y si toma algo para el cabello, especificarlo, porque si tiene biotina no me puedo fiar tanto de la analítica, y no solo por los parámetros cardíacos, parámetros tiroideos, parámetros hormonales, serologías víricas, un montón de cosas se alteraban. La siguiente, si mi analítica sale bien, ¿cómo puede ser que yo siga cansadísima todos los días?
Pues porque la analítica no es el diagnóstico realmente, ¿no? Y Es una foto, ¿no? es una foto y a lo mejor es muy probable que tu cansancio no tenga nada que ver con algo bioquímico o algo que sea realmente medible como tal. Eso sería algo a tener muy en cuenta, sobre todo contando, ¿no? Voy a hacer igual pongo una metáfora, no sé si os gustará esta, pero sería como decir, o sea, sería de este nivel, yo me la juego y la digo, tengo dolor y mi analítica no dice nada. Bueno, es más nivel que el del cansancio porque el dolor es todavía menos medible, pero el cansancio, cuidado, que hay mucha gente que no está cansada por nada bioquímico, tío. Y sí, va por otros lados el cansancio, incluso el cansancio físico, y la analítica está totalmente bien. O es posible que ese bien que te han dicho no esté bien del todo, porque realmente esas horquillas sean todavía demasiado amplias. Me he ido a un extremo, Sí, ¿no? sí, Y me he venido un poquito a la de las horquillas un poquito más funcionales, pero podrían ser las dos cosas. Genial. Siguiente, ¿por qué unas veces me sale la analítica bien y otras mal si yo hago lo mismo? Pues mira, primero lo que deberíamos saber un poco más de táctica es qué es para ti hacer lo mismo y qué es lo que estás haciendo en el día a día, sin culpabilizar a la persona que hace la pregunta, faltaría más. Y la otra cosa es, tenemos un problema con las analíticas realmente, porque varían mucho de un día para el otro. No hay tantos, hay valores que varían más y valores que varían menos, pero marcadores como el perfil lipídico varían mucho, marcadores tiroideos pueden variar mucho, valores como por ejemplo ferritina, zinc, selenio, eso va a variar muy poco. Entonces, al final también va a ser mucho competencia del profesional que te lleve para poderlo poner en contexto. Y que sí, una variación grande puede estar, digamos, justificada o alguna variación que no esté justificada o incluso pueda relacionarse con un error de laboratorio. Y también lo que decimos es una foto del momento. Puede variar tanto del momento, de en qué momento te han hecho la foto, ¿no? O sea, sobre todo a nivel de ejes hormonales, por ejemplo, o incluso la glucosa matutina, si has dormido mal, se va a alterar, la glicada se puede alterar si en el último mes has estado más estresada. Yo me encuentro muchas veces, ¿no? Marcadores inflamatorios alterados y resulta que la analítica se la han hecho el día 2-3 del ciclo y las anteriores que estaban en sangrado menstrual y las anteriores no se las habían hecho en fase lútea. Ojo, que a veces el no he hecho nada sí que hay cosas que están hechas sin tú saberlo, pero han alterado los parámetros analíticos y por eso hay que ponerlo en contexto. Y estoy viendo que hay muchas que ya las vamos a contestar con el podcast, pero una última, porque a veces dos médicos diferentes me pueden decir cosas diferentes de una misma analítica. Sí. Aquí el tema, y que otra vez daría para ver, obviamente, que esos dos médicos, de dónde vienen, cuánto importancia le han dado, ¿no? Pero en muchas ocasiones, o sea, si la formación de base es la misma, dice, ¿cómo puede ser que dos personas formadas en la misma materia me den informaciones tan dispares? Bueno, aquí yo me lo llevo también a un terreno que conocemos bien, ¿no? ¿Cómo puede ser que dos fisios me den informaciones tan dispares, ¿no? Y uno me esté diciendo que frío, el otro me esté diciendo que calor, el otro me esté diciendo que ni el frío ni el calor a lo mejor es determinante y a lo mejor era otra cosa lo que tenía que hacer y uno me pincha y el otro me frota con un dedo, el otro me dice que lo de la frotar del dedo no sirve para nada y oye, todos se formaron igual, ¿no? Oye, ¿quiere decir que los médicos, ninguno de los dos está preparado o uno está más preparado? No, seguramente no. Lo que pasa es que seguramente uno, incluso dependiendo de la especialidad o de qué tipo de paciente ve habitualmente, le da más importancia o menos importancia. Si estás con un médico de medicina interna o como nosotros estábamos en urgencias todo el día viendo pacientes que estaban muy graves, pues para darle importancia a una analítica realmente tiene que estar muy alterada porque tu contexto habitual es de paciente agudo. En cambio, a lo mejor estás con una persona mucho más sensibilizada, por ejemplo, con la salud de la mujer, una ginecóloga, un endocrino, que por ejemplo, como tenemos muchas compañeras que son bastante voces muy autorizadas para visibilizar mucho más las cosas que le pasan a la mujer y no se están diagnosticando, a lo mejor le va a dar mucha más importancia a tu analítica y te la va a interpretar diferente siendo la misma analítica. Depende mucho de ese background y del contexto en el que te muevas profesionalmente. Y de otras muchas cosas que seguramente me dejo. Sí. Muy bien, Carlos. Damos por finalizado lo que es las preguntas. Entonces, para la gente que te ha escuchado, le has caído bien, le has parecido un tío simpático, que lo eres, ¿dónde te pueden encontrar o tu equipo a nivel de formación, todo? Pues, bueno, a nivel de, sobre todo si son profesionales, seguramente será más fácil que a lo mejor se interesen por el proyecto que tenemos en formación, que es Academia Soy Pro, en academiasoypro.com o en Academia Soy Pro en Instagram, y ahí divulgamos en todo lo que tiene que ver con el máster en psiconeuroinmunología clínica y nutrición funcional, y ahí tenemos también un podcast junto a mi socia Nuria Coll, que muy chulo, por cierto, mucha gente la conoce, y ahí pues nada, si no os habéis cansado demasiado, pues me podéis escuchar un poco más, hacer el plasta con analíticas y con cosas de ese estilo. Y luego en mi centro, en el centro que comparto con mi pareja, con Mar
con Mar García, que este año hacemos precisamente 15 años. Este año, entre 2025 y 2026 hacemos ya 15 años, madre mía, ya han salido canas, que es el Centro Sana, o Sana Centro en redes, y también en mi Instagram, en Carlos González Osana. Pues ahí somos un grupo de diferentes terapeutas, nos dedicamos principalmente al movimiento, no solo terapéutico, ¿vale? Pero al movimiento y a la consulta, tanto en psiconeuroinmunología clínica, fisioterapia y bueno, somos un centro de salud que está en Sant Quirze del Vallès. También atendemos online. Bueno, no sé, es ahí donde nos me pueden el encontrar. interés te contactará, con lo cual... Pues por ahí estamos dando la brasa un poquito.